El día de hoy te presento 3 casos perturbadores basados en hechos reales, donde el peligro no viene de lo desconocido, sino de lo cotidiano, de lo que parece seguro, y justo ahí es donde todo se rompe. Comenzamos. Este es sin duda uno de los casos más perturbadores, no solo por la violencia, sino porque refleja un peligro real en algo tan cotidiano como tomar transporte público. Todo comienza con una escena completamente normal. Lorena anuncia su compromiso con Benjamín, pronto se casarán y todo parece ir bien. Hay planes, ilusiones, un futuro por delante. Pero esa tranquilidad dura muy poco. A la mañana siguiente, Lorena se levanta tarde, sale apresurada de casa y en el camino su coche comienza a fallar. Son pequeños detalles que parecen insignificantes, pero que terminan marcando su destino. Aún así, logra llegar al trabajo, donde también se encuentra su prometido. Durante el día, todo transcurre con normalidad, pero al final de la jornada, cuando planeaban irse juntos, Benjamín le dice que no podrá acompañarla porque debe quedarse a terminar un reporte. Le pide que se vaya sola, que al día siguiente se verán, sin imaginar que ese mañana nunca llegará. De regreso a casa, el coche vuelve a fallar, pero esta vez ya no responde. Lorena no tiene otra opción más que dejarlo estacionado y buscar otra forma de regresar, así que decide subir a un microbús, algo que millones de personas hacen todos los días. Al principio, todo parece normal. El vehículo avanza con varios pasajeros, pero poco a poco comienzan a bajar, uno por uno, hasta que Lorena se queda completamente sola. Es en ese momento cuando algo cambia. El conductor, Aldo, se desvía de la ruta. Lorena lo nota, se inquieta, intenta reaccionar, se levanta para bajar, pero él no se lo permite. El microbús se detiene en un lugar oscuro, apaga las luces y en cuestión de segundos, ese espacio cotidiano se convierte en una trampa. Aldo toma el gancho de su propia camisa, la somete y termina con su vida. Después, simplemente la abandona, como si no fuera nada. Al día siguiente, su familia y su prometido acuden a denunciar su desaparición, aún con la esperanza de encontrarla con vida. Pero horas más tarde, la policía confirma lo peor. Lorena ha sido encontrada sin vida. Y no es la única, es la tercera víctima. Ya no se trata de un hecho aislado, es un patrón. En medio del dolor, sus padres mencionan un detalle clave. Lorena llevaba una medalla de la Virgen de Guadalupe con la fecha de su primera comunión grabada, pero cuando la encontraron, esa medalla no estaba. Alguien se la había quedado. Mientras tanto, en otra historia paralela, conocemos a Mitzi, una joven de 16 años que desayuna con sus padres mientras chatea emocionada con una amiga que la invita a una fiesta. Sus padres dudan en dejarla ir, pero ella insiste. Les promete que su novio la llevará de regreso, y finalmente acceden con una condición. Debe estar de vuelta a las 11 de la noche. Mitzi acepta sin saber el riesgo que corre. Esa misma noche, en la fiesta, cuando llega la hora de irse, le pide a su novio que la acompañe, pero él se molesta, le dice que está exagerando, que apenas se están divirtiendo. Mitzi se siente incómoda, discuten y decide irse sola. Toma un microbús y la historia se repite. Los pasajeros comienzan a bajar, la ruta cambia, el ambiente se vuelve tenso. Mitzi intenta reaccionar, se le cae su celular al suelo, intenta bajar, pero ya no puede. Aldo vuelve a hacer lo mismo, otra víctima más. Al día siguiente, sus padres acuden a la policía, levantan la alerta Amber, llenan las calles con carteles, publican en redes, hacen todo lo posible por encontrarla, mientras viven con la angustia de no saber dónde está. Pero lo más perturbador ocurre en paralelo, en la vida del agresor. Aldo llega a su casa como si nada, convive con su esposa y sus hijas, y hasta le lleva un regalo, un celular que supuestamente encontró en el microbús porque alguien lo olvidó. Ese celular era de Mitzi. Su esposa, sin sospechar, intenta usarlo. Como no puede desbloquearlo, decide llevarlo a un local para que lo desbloqueen. Cuando se lo entregan, le dicen que no se perdió la información. Al revisarlo, encuentra fotos de una joven.
no le da importancia, hasta que, caminando por la calle, ve un cartel de búsqueda. La cara coincide. Es la misma joven del teléfono y decide ir a la policía. Les explica que el celular pertenecía a una joven desaparecida y que su esposo se lo dio porque lo encontró su microbús. La policía actúa rápido y detiene a Aldo, pero él mantiene una actitud tranquila, segura, niega todo. Dice que solo encontró el celular, que suben muchos pasajeros y que no puede saber de quién era. Incluso permite que revisen su microbús, confiado en que no encontrarán nada. Su frialdad es lo que más inquieta. Días después, el cuerpo de Mitzi es encontrado. La historia se repite de la misma forma, pero esta vez ya hay un sospechoso claro. La pieza final llega de la manera más inesperada. Mientras la esposa de Aldo lo espera en el Ministerio Público, escucha a los padres de Lorena hablar de la medalla que su hija llevaba. Mencionan la fecha exacta grabada en la parte trasera. Y en ese instante, ella recuerda algo. Una medalla que había visto en manos de su hija, que había tomado de una caja de su padre. Corre a su casa a buscar la medalla y la caja, y lo encuentra todo. Múltiples objetos personales de otras jóvenes, recuerdos robados, pruebas de cada uno de sus crímenes. En ese momento ya no hay duda. Regresa a la policía y entrega todo. Enfrenta a su esposo, no solo como mujer, sino como madre, entendiendo que ese mismo peligro podría alcanzar a sus propias hijas. Finalmente, Aldo es juzgado y condenado a 268 años de prisión. Pero lo más perturbador de este caso no es solo la violencia, es la forma en que ocurrió, porque demuestra que el peligro no siempre está en lo desconocido, no siempre tiene una apariencia amenazante. A veces tiene un trabajo común, una rutina normal, una familia, y se aprovecha de algo tan cotidiano como un trayecto en microbús. Este caso está inspirado en la historia real de César Armando Librado Legorreta, conocido como el Coqueto, un conductor que utilizaba su ruta para atacar a mujeres jóvenes, convirtiendo algo tan simple como regresar a casa en una sentencia. Y eso es lo que lo hace realmente inquietante, que podría pasarle a cualquiera, en cualquier momento. Esta es una de esas historias que no solo incomodan, te dejan un nudo en la garganta, porque no habla de un peligro lejano, sino de uno que nace dentro de casa, justo donde debería existir protección. Todo comienza con Amaranta, una joven comprometida que junto a Kevin y otros compañeros realiza labores sociales cerca de su escuela, recogiendo basura e intentando mejorar su entorno. Todo parece rutinario hasta que algo rompe esa calma. A lo lejos, Amaranta ve lo que parece una muñeca tirada, pero hay algo extraño, algo que no encaja. Se acerca un poco más y en ese instante la realidad se vuelve insoportable. No es una muñeca, es una pequeña sin vida con calcetitas rojas. La escena es brutal. Hay señales claras de maltrato, de abandono, de algo que no ocurrió en un solo momento, sino que venía pasando desde antes. Amaranta llama a la policía, pero la imagen se le queda grabada. La persigue incluso cuando intenta dormir, como si esos calcetines rojos no la dejaran en paz. Pasan los días, luego semanas, y el caso no avanza. 3 meses después, Kevin encuentra una nota en el periódico donde se menciona que nadie ha reclamado a la pequeña, nadie la buscó, nadie preguntó por ella, como si nunca hubiera existido. Y eso es lo más perturbador, porque no solo habla del crimen, sino del abandono previo. Amaranta no puede soltar el caso, regresa a la policía, insiste, pregunta, pero no hay respuestas. En los pasillos conoce a una activista y junto con ella y sus compañeros organizan algo que duele por lo simbólico, darle una sepultura digna. Le llevan flores, juguetes y un nombre que la gente recordará: Lupita, calcetitas rojas. Ahí, frente a esa tumba, Amaranta promete que hará lo posible para que ninguna otra pequeña pase por lo mismo, pero la realidad no tarda en alcanzarla. Días después, en la escuela, Amaranta se encuentra con otra pequeña,
Está abrazando una muñeca, pero su mirada no es la de tranquilidad. Cuando levanta el rostro, Amaranta ve moretones, señales que no se pueden ocultar. Le pregunta qué pasó y la respuesta llega directa. El hombre que vive en mi casa me lastima. En ese momento aparece su madre, Candelaria, y su reacción es inmediata. Niega todo, lo minimiza. Dice que la pequeña es torpe, que se cayó. Pero hay algo más inquietante. Su actitud no es de protección, es de defensa hacia él, porque para Candelaria, su esposo es el amor de su vida, y no está dispuesta a perderlo, aunque eso signifique ignorar el dolor de su propia hija. La toma del brazo y se la lleva, sin permitir más preguntas. Amaranta no se queda tranquila, investiga, y así llega a Lucía, la intendente de la escuela y también tía de la pequeña. Ella confirma lo que Amaranta sospecha, pero su realidad es complicada. Tiene 3 hijos, está sola y apenas puede con lo suyo. Aunque le duele, no puede hacerse cargo de su sobrina. Mientras tanto, en la casa de la pequeña, Florecita, la situación es mucho más oscura. Filiberto, el padrastro, no oculta lo que es. La violencia es constante, y Candelaria lo sabe, lo ve, pero decide no intervenir, porque su prioridad no es su hija, es no perder a ese hombre. Cuando la pequeña habla de más, Filiberto la castiga, la encierra, la silencia, y Candelaria, en lugar de detenerlo, lo calma. Le consigue dinero para que siga tomando, como si todo fuera un precio que está dispuesta a pagar. Amaranta y Lucía toman una decisión desesperada: rescatar a Florecita. Aprovechan que la casa está vacía, rompen un vidrio y logran sacarla del lugar donde la tenían encerrada. Por un momento, parece que todo cambiará, pero una vecina ve todo y avisa. Cuando Candelaria y Filiberto regresan, van directamente por la pequeña. La escena es muy fuerte. Filiberto entra por la fuerza, ataca a Lucía y se lleva a Florecita otra vez como si fuera un objeto, como si nadie pudiera detenerlo. Amaranta intenta hacer lo correcto y acude a la policía, pero los procesos son lentos, demasiado lentos para alguien que está en peligro inmediato. En medio de todo esto, llega la revelación más dura. El caso de Calcetitas Rojas se resuelve y se confirma que fue desvivida por su propia madre y su padrastro. No fue un extraño, fue su familia. Ese momento cambia todo para Amaranta, porque entiende que Florecita está en el mismo camino. Y no se equivoca. De vuelta en esa casa, Filiberto muestra una intención aún más oscura. Manda a Candelaria a conseguir dinero mientras él se queda solo con ella. Su mirada ya no es solo violenta, es peligrosa, anticipa algo peor. Pero esta vez, algo cambia. Florecita encuentra una oportunidad. Toma el celular de su padrastro y llama a Amaranta. Le cuenta lo que está pasando, con miedo, pero con claridad. Amaranta escucha, incluso alcanza a oír la voz de Filiberto al fondo, y eso es suficiente. La policía finalmente interviene a tiempo. Detienen a Filiberto y también a Candelaria, no solo por lo que hizo él, sino por todo lo que ella permitió, por elegir a su pareja por encima de su hija. Florecita queda bajo el cuidado de su tía Lucía, la intendente, que, aún con limitaciones, es quien realmente intenta protegerla. Este caso, inspirado en la historia real de Calcetitas Rojas, marcó a todo un país, no solo por la violencia, sino por la verdad que deja, que el mayor peligro para un niño a veces no está fuera, sino dentro de su propia casa. Y eso es lo verdaderamente perturbador, que quien debería cuidarte puede ser quien decide no hacerlo. Este es uno de los casos más perturbadores, no solo por lo que ocurre, sino por lo cerca que siempre estuvo la verdad, y aún así, nadie logró verla. La historia comienza con Isabel, una adolescente de secundaria que vive una etapa aparentemente normal, la escuela, las ilusiones y su primer amor. Está profundamente enamorada de Noé, un compañero que todos los días la acompaña al salir de clases, pero nunca la deja exactamente en su casa. Siempre se despide unos metros antes, no por casualidad, sino por miedo. Los padres de Isabel son estrictos, especialmente su padre, quien tiene una idea muy clara.
Su hija no puede tener novio. Esa prohibición no solo limita, también presiona. En ese entorno también aparece don Arnulfo, el vecino, un hombre que parece inofensivo, casi invisible, siempre haciendo lo mismo: limpiar su coche, observar la calle, estar presente, sin que nadie realmente repare en él. Pero su rutina no es casual, es vigilancia. En casa, durante la comida, Isabel vuelve a pedir permiso para tener novio. Su padre se niega, como siempre, argumentando que es muy joven, que no es momento, que no sabe lo que quiere. La conversación termina en frustración, en silencios incómodos, en una distancia emocional que empieza a crecer. Al día siguiente, Isabel y Noé hacen algo sencillo pero significativo. Se toman una foto juntos. Cada uno se queda con una copia, como prueba de algo que para ellos es importante. Pero esa ilusión dura poco. En casa, Isabel le confiesa a su madre que tiene novio. Su madre, más comprensiva, decide guardar el secreto. Sin embargo, el padre aparece, ve la fotografía y todo estalla. La rompe frente a ella. No solo rompe papel, rompe el poco espacio que Isabel tenía para ser ella misma. Esa misma noche, durante la cena, alguien toca la puerta. Es Noé. Quiere hacer las cosas bien, pedir permiso, dar la cara. Pero lo que recibe es rechazo y humillación. El padre lo empuja, lo corre de la casa, lo acusa de mal influenciar a su hija. Isabel presencia todo y reacciona. Discute con su padre, le reclama y en medio del enojo dice algo que marcará todo lo que viene, que lo odia y que se va a ir de la casa. La escena ocurre en la calle y alguien la escucha: don Arnulfo. Ese momento es el punto de quiebre. Al día siguiente, Isabel está en su cuarto cuando escucha piedritas golpear su ventana. Su mente quiere creer que es Noé, necesita que lo sea, pero al asomarse, ve a don Arnulfo. Con tono tranquilo, casi paternal, le dice que Noé la está buscando, que él mismo le prestó su casa para que pudieran verse sin problemas. Isabel no duda, sale. Cuando llega, don Arnulfo la recibe y le dice que Noé está en el sótano, que ahí estarán más seguros. Ese detalle, que debería alertarla, en su mente tiene sentido. Quiere creer que todo está bien. Baja, y en ese momento todo termina. La puerta se cierra, el silencio cambia. Noé nunca estuvo ahí. Don Arnulfo la encierra y le revela algo que hiela todo. Ahora será suya, su pequeña. Lo que sigue no necesita mostrarse para entenderse. Es un encierro, un control absoluto, una vida borrada. Mientras tanto, su familia la busca desesperadamente, pero cometen el error más común: asumir. Piensan que se fue por la discusión. Culpan a Noé. Van a buscarlo, lo enfrentan, incluso intentan agredirlo. Su familia, afectada por la situación, decide irse del lugar. Antes de irse, Noé entrega una foto de ambos a la madre de Isabel, como último rastro de algo que parecía inocente. Pero nadie mira hacia el lugar correcto. Nadie sospecha del vecino. Don Arnulfo, incluso, se acerca al padre, lo consuela, le recuerda la discusión, refuerza la idea de que Isabel se fue por rebeldía, manipula la narrativa y desaparece de toda sospecha. Y así pasan los años. Años en los que Isabel no desapareció, solo fue invisibilizada, encerrada en un sótano, a unos metros de su casa, viviendo una realidad que nadie imaginaba. Durante ese tiempo, tiene 2 hijos, no por elección, sino como resultado del encierro y el abuso sistemático. El tiempo avanza, la vida afuera continúa, pero para Isabel todo está detenido, hasta que ocurre algo inesperado. Don Arnulfo sufre un infarto, muere, y en un giro cruel deja la puerta abierta. Por primera vez en años, no hay llave.
No hay control, no hay vigilancia. Isabel, con miedo, con años de encierro encima, toma a sus hijos y sale. Camina y hace lo único que conoce, regresar a casa. Cuando sus padres abren la puerta, el tiempo se rompe. No es solo el reencuentro con su hija, es el peso de todo lo que no vieron. Isabel les dice la verdad, nunca se fue. Siempre estuvo ahí, en la casa de junto, encerrada, olvidada. Sus hijos son la prueba más dolorosa de todo lo que vivió. Pero este no es un final feliz tradicional. Es un final que deja una sensación incómoda. Porque esta historia no nace de la ficción. Está inspirada en Caso Fritzl, donde Josef Fritzl mantuvo a su propia hija, Elisabeth Fritzl, encerrada en un sótano durante casi 24 años. Lo más perturbador no es solo el encierro, es la cercanía, que todo ocurría debajo de una casa común, que nadie lo notó, que la vida seguía, justo encima del horror. Y entonces queda una idea imposible de ignorar. El peligro no siempre llega de lejos. A veces ya está ahí, observando, esperando el momento exacto. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, porque estas historias no terminan cuando acaba el video, se quedan contigo. Si quieres seguir explorando lo más oscuro de la realidad, suscríbete.